1. Un señuelo. Un montón de trufas blancas del Piamonte, Tuber magnatum, reposaba en las balanzas sobre un paño a cuadros. Presentaban un aspecto descuidado, como piedras lavadas, irregulares, como patatas, con cavidades, como las calaveras. Su peso rondaba los 2 kilogramos, 12.000 euros. Su dulce aroma invadía la estancia, y en su fragancia residía su valor. Era inconfundible, y no se parecía a nada más. Un señuelo, lo suficientemente denso y desconcertante para perderse en él. Estábamos a principios de noviembre, en plena temporada de trufas, y había ido a Italia para acompañar a 2 cazadores de trufas en su búsqueda por las colinas aledañas a Bolonia. Tuve suerte. El amigo de un amigo conocía a un hombre que comerciaba con trufas, y el comerciante en cuestión había conseguido que pudiera acompañar a 2 de sus mejores truferos que, a su vez, habían consentido acompañarle. Los cazadores de trufa blanca tienen fama de ser reservados. Este tipo de trufa nunca ha sido domesticada, y solo se puede encontrar en estado natural. Las trufas son los cuerpos fructíferos subterráneos de varios tipos de hongos micorrízicos. Durante buena parte del año, los hongos de la trufa solo existen como redes de micelio, que subsisten gracias a los nutrientes que obtienen del suelo y a los azúcares que extraen de las raíces de las plantas. Sin embargo, su hábitat subterráneo les plantea un problema básico. Las trufas son órganos que producen esporas, análogas a las frutas que produce semillas en una planta. Las esporas evolucionaron para que los hongos pudieran dispersarse, pero, bajo tierra, estas esporas no pueden ser atrapadas por las corrientes de aire, no vistas por los animales, ni vistas por los animales. Su solución es desprender olor, pero oler por encima del festival olfativo de un bosque no es un moco de pavo. En los bosques se mezclan los olores, cada uno con un interés o distracción potencial para el hocico de un animal. Las trufas deben ser lo bastante acres para que sus aromas atraviesen las capas de suelo y entren en el aire, lo bastante peculiares para que un animal las distinga en medio del olor ambiental, y lo bastante deliciosas para que los animales las busquen, escarben y se las coman. Todas las desventajas visuales de las trufas, estar sepultadas bajo tierra, difíciles de ver cuando se desentierran y visualmente poco atractivas, quedan compensadas por el aroma. La trufa cumple con su función cuando es comida. Se ha traído al animal para que olisqueara el suelo y ha sido reclutado para que transporte las esporas del hongo en sus heces y las deposite en otro lugar. La fascinación de una trufa es, por consiguiente, el resultado de cientos de miles de años de entrelazamiento evolutivo con los gustos animales. La selección natural favorecerá a las trufas que encajen con las preferencias de sus mejores dispersores de esporas. Las trufas con mejor química atraerán animales con más éxito que aquellas con peor química. Como las orquídeas que imitan la forma y el olor de una abeja, hembra sexualmente receptiva, estos hongos proporcionan una descripción de los gustos animales, un retrato aromático evolutivo de la fascinación animal. Estaba en Italia porque quería que un hongo me llevara a su mundo químico subterráneo. No estábamos preparados para participar en las vidas químicas de los hongos, pero las trufas acres hablan un idioma tan penetrante y simple que hasta nosotros podemos entender. Al hacerlo, estos hongos nos incluyen en un momento de su ecología química. ¿De qué manera deberíamos pensar sobre los torrentes de interacción que se producen entre organismos bajo tierra? ¿Cómo deberíamos entender estas esferas de comunicación ajenas a la humana? Quizá corriendo tras un perro que sigue la pista de una trufa y enterrando mi cara en el suelo fue lo más cerca que pude estar de la tracción y promesas químicas que utilizan los hongos para dirigir tantos aspectos de sus vidas. El olfato humano es extraordinario. Nuestros ojos pueden distinguir varios millones de colores,
nuestros oídos pueden percibir 500,000 de tonos, pero nuestra nariz puede apreciar más de 1 billón de olores diferentes. Los seres humanos podemos detectar prácticamente todas las sustancias químicas volátiles examinadas hasta la fecha. Somos capaces de superar a roedores y perros en detectar determinados aromas y podemos seguirles la trayectoria. Los olores están presentes en los compañeros sexuales que escogemos y en nuestra capacidad para detectar miedo, ansiedad y agresión en otros. El olor permanece cosido al tejido de nuestros recuerdos. Es habitual que la gente que sufre de trastornos de estrés postraumático tenga flashbacks olfativos. La nariz es un instrumento exquisitamente afinado. Su sentido olfativo es capaz de separar mezclas complejas en sus compuestos químicos de la misma manera que un prisma puede descomponer la luz blanca en sus colores constitutivos. Para hacerlo, debe detectar la disposición precisa de átomos dentro de una molécula. La mostaza huele a mostaza por los vínculos entre nitrógeno, carbono y azufre. El pescado huele a pescado por los lazos entre nitrógeno e hidrógeno. Los vínculos entre carbono y nitrógeno huelen a metal y petróleo. La capacidad para detectar y reaccionar a sustancias químicas es una capacidad sensorial fundamental. La mayoría de organismos utiliza sus sentidos químicos para explorar y entender su entorno. Las plantas, hongos y animales emplean receptores similares para detectar sustancias químicas. Cuando las moléculas se adhieren a estos receptores, desencadenan una cascada de señales. Una molécula desencadena un cambio celular, que desata un cambio mayor, y así sucesivamente. De esta manera, una causa, por pequeña que sea, puede propagar efectos mayores. La nariz humana puede detectar concentraciones muy bajas de hasta 34,000 moléculas en 1 centímetro cuadrado, el equivalente a una sola gota de agua en 20,000 piscinas olímpicas. Para que un animal perciba un olor, una molécula debe depositarse en su epitelio olfativo. En los seres humanos es una membrana en la parte superior de la cavidad nasal. Las moléculas se adhieren a un receptor y los nervios se activan. El cerebro se implica mientras identifica las sustancias químicas o desata pensamientos y respuestas emocionales. Los hongos están equipados con otro tipo de órganos. No tienen nariz ni cerebro y toda su superficie se comporta como un epitelio olfativo. Una red de micelios es una gran membrana con sensibilidad a las sustancias químicas. Una molécula puede adherirse a un receptor en cualquier parte de su superficie y desencadenar una cascada de señales que altera el comportamiento de los hongos. Los hongos viven inmersos en un campo nutrido de información química. Las trufas usan las sustancias químicas para avisar a los animales de que ya están listas para ser ingeridas. También las utilizan para comunicarse con las plantas, los animales y otros hongos, y consigo mismas. No es posible entender los hongos sin explorar estos mundos sensoriales, aunque nos sea difícil interpretarlos. Aunque quizá no importe, pues nosotros, como los hongos, nos pasamos casi toda nuestra vida atraído por cosas. Sabemos qué significa ser atraído o rechazado. Además, a través del olor podemos participar en la conversación molecular que emplean para gestionar gran parte de su existencia. En la historia de la humanidad, las trufas hace mucho tiempo que se han asociado con el sexo. La palabra trufa en muchos idiomas se traduce como testículo o como turmas de tierra en castellano antiguo. Las trufas han evolucionado para embelezar a los animales porque sus vidas dependen de ello. Mientras hablaba con Charles Lefebvre, un científico y productor de trufas en Oregón, sobre su trabajo con la trufa blanca de Périgord, me soltó. Es divertido.
Mientras hablo contigo, me estoy dando un baño de aroma virtual de la tuber melanosporum. Es como si una nube de su fragancia hubiera ocupado mi oficina, pero aquí ahora mismo no hay trufas. Según mi experiencia, estos flashbacks olfativos son habituales con las trufas, y hasta pueden incluir recuerdos visuales y emocionales. En Francia, San Antonio, el santo patrón de los objetos perdidos, es también el patrón de las trufas, y se celebran misas de la trufa en su honor. Los devotos poco pueden hacer para impedir la picaresca. Se tratan trufas baratas con colorante o potenciadores del sabor para venderlas como caras. Los valiosos bosques de trufas son el objetivo de cazadores furtivos de trufas. Se roban perros truferos especialmente entrenados que cuestan miles de euros. Se desperdiga carne envenenada por los bosques para matar a los sabuesos de la competencia. En el 2010, el truficultor francés Laurent Rambaud mató a tiros a un ladrón de trufas que se coló en su huerto de trufas mientras hacía la ronda nocturna. Tras su arresto, 250 defensores se manifestaron para apoyar el derecho de Rambaud a defender su propiedad, hartos del aumento de robos de trufas y de perros truferos. El subdirector del sindicato de productores de trufas de Tricastin explicó en el periódico La Provence que había aconsejado a sus colegas que nunca patrullaran sus campos con un arma porque la tentación es demasiado alta. Lefebvre le dejó claro: las trufas sacan el lado oscuro de las personas. Es como dinero depositado en el suelo, pero es perecedero y volátil. Las trufas no son los únicos hongos que atraen la atención de los animales. En la costa oeste de América del Norte, los osos derriban troncos y escarban zanjas para buscar los codiciados matsutake. Los cazadores de setas de Oregón han informado de alces con el hocico ensangrentado causado por su afán de buscar matsutake en ásperos suelos de piedra pómez. Algunas especies de orquídeas del bosque lluvioso tropical han desarrollado la facultad de imitar el olor, forma y color de las setas para atraer a las moscas amantes de las setas. Aunque las setas y otros cuerpos fructíferos son la parte visible de los hongos, el micelio también puede ser un señuelo. Un amigo que estudia insectos tropicales me mostró un video con abejas de las orquídeas haciéndose alrededor de un orificio de un tronco en descomposición. Hacinándose alrededor de un orificio de un tronco en descomposición. Las abejas macho de las orquídeas recolectan aromas por doquier para crear un cóctel que utilizan a la hora de cortejar a las hembras. Son perfumistas. El apareamiento dura segundos, pero dedican toda su vida adulta a recolectar y mezclar sus fragancias. Sin haber podido demostrar aún su hipótesis, mi amigo estaba convencidísimo de que las abejas cultivaban compuestos fúngicos para añadir a sus buques. De hecho, las abejas de las orquídeas tienen fama de tener buen gusto por los compuestos químicos aromáticos, muchos de ellos producidos por hongos que descomponen la madera. Los seres humanos llevamos perfumes producidos por otros organismos y no es raro que incorporemos aromas fúngicos a nuestros propios rituales sexuales. La madera de agar, u oud, es una infección de hongos en los árboles Aquilaria, que se encuentra en la India y el sureste asiático, y uno de los materiales puros más valiosos del mundo. Se utiliza para hacer una fragancia, con notas leñosas a frutos secos húmedos, a miel oscura, que ha sido codiciada, al menos desde la época del médico Dioscórides de la antigua Grecia. El gramo del mejor oud cuesta más que el oro o el platino, $100,000 el kilo, y la cosecha destructiva de árboles de Aquilaria en estado natural los ha llevado casi a la extinción. Théophile de Bourdieu, médico francés del siglo XVIII, afirmó que cada organismo no deja de despedir exhalaciones, un olor, emanaciones sobre su cuerpo,
Estas emanaciones han conformado su estilo y comportamiento y son en realidad partes genuinas de sí mismo. La fragancia de una fruta y el perfume de una abeja de las orquídeas pueden circular más allá de la carne de cada organismo, pero estos campos de olor constituyen una parte de sus cuerpos químicos que se superponen entre sí como fantasmas en una discoteca. Me pasé unos minutos en la sala de pesaje de trufas, absorto entre fragancias. Mi ensoñación quedó interrumpida por mi anfitrión Tony, comerciante de trufas, que entró afanosamente con uno de sus clientes. Cerró la puerta tras él para evitar que escapara el olor. El cliente inspeccionó la pila de trufas de las balanzas y echó un vistazo a los cuencos con espécimes sin clasificar y sin limpiar dispersos sobre una mugrienta mesa de trabajo. Asintió con la cabeza a Tony, que ató las esquinas del paño. Salieron al jardín, se dieron la mano y el cliente se marchó en su elegante automóvil negro. Había sido un verano seco, y la recolecta de trufas había sido pobre, y eso quedaba reflejado en los precios. De comprárselos directamente a Tony, 1 kilogramo costaría 2.000 euros. El mismo kilo en un mercado o restaurante podría costar 6.000 euros. En el 2007, una sola trufa de 1.5 kilogramos se vendió en una subasta por 165.000 libras, como los diamantes. El precio de las trufas aumenta no de manera lineal a su tamaño. Tony era educado, pero tenía el punto fanfarrón de los hombres de negocios. Parecía sorprendido que yo quisiera acompañar a sus cazadores y no quería que me hiciera demasiadas ilusiones. Claro que puedes ir con mis chicos, pero probablemente no encontraréis nada. Y cuesta trabajo, subirás y bajarás, entre arbustos, por el barro, baldearás arroyos. ¿Son los únicos zapatos que tienes? Le aseguré que no me importaba. Los cazadores de trufas tienen su territorio, unas veces legal y otras no. Cuando llegué, Daniel y Paride, los 2 cazadores de trufas, se estaban vistiendo con ropa de camuflaje. Les pregunté si les ayudaría a acercarse con sigilo a las trufas y me respondieron sinceramente. Les permitía salir sin que les siguieran otros cazadores de trufas. Su tarea consiste en saber dónde buscar. Su conocimiento tiene valor y, como las trufas, puede ser robado. Paride era el más simpático y salió a recibirme en Kika, su perra trufera favorita. Salió a recibirme con Kika, su perra trufera favorita. Tenía 5 perros de diferentes edades y nivel de entrenamiento, unos especializados en trufas negras y otros en blancas. Kika era un amor, y Paride me la presentó con orgullo. Mi perra es muy lista, pero yo lo soy más. La raza de Kika, la Lagota Romagnola, es una de las más socorridas para salir a buscar trufas. Me llegaba a la rodilla y me recordaba una trufa con esos tirabuzones desgreñados sobre los ojos. Es más, después de pasarme toda la mañana oliendo trufas, conociendo cachorritos de perros truferos, hablando de trufas, asistiendo a ventas de trufas y comiendo trufas, hasta en las rocas colinas ondulantes ya habían empezado a aparecerme trufas. Paride me habló de las sutiles señales que él y Kika emplean para comunicarse entre sí. Habían aprendido a leer e interpretar hasta el más mínimo cambio en el comportamiento del otro, y podían coordinar sus movimientos casi en silencio absoluto. Las trufas habían desarrollado la facultad de comunicar su disposición a hacer comidas a los animales. Los seres humanos y los perros habían desarrollado formas para transmitirse las insinuaciones químicas de las trufas. El aroma de una trufa es un atributo complejo y parece brotar de las relaciones que la trufa establece con su comunidad de microbios y del suelo y el clima en el que habita, su terroir. Los cuerpos fructíferos de la trufa albergan prósperas comunidades de bacterias y hongos levaduriformes, entre 1 millón y 1.000 millones de bacterias por gramo de peso seco.
Muchos organismos de los microbiomas de las trufas pueden producir los característicos complejos volátiles que participan en los aromas de las trufas, y probablemente el cóctel de sustancias químicas que llega a nuestra nariz es obra de más de un solo organismo. La base química de la seducción de las trufas sigue sin conocerse. En 1981, un estudio publicado por investigadores alemanes descubría que las trufas blancas del Piamonte, Tuber magnatum, y las trufas negras de Perigord, Tuber melanosporum, desprendían androsterol, un esteroide de fragancia almizcleña, en cantidades nada desdeñables. En los cerdos, el androsterol funciona como una hormona sexual. Lo producen los machos y hace que las cerdas se coloquen en posición de monta. Este descubrimiento desencadenó la especulación de que el androstenol podría explicar las impresionantes aptitudes de las cerdas para encontrar trufas a gran profundidad en el suelo. Pero un estudio publicado 9 años después puso en duda dicha posibilidad. Los investigadores enterraron trufas negras, un sintético con sabor a trufa y androsterol, a 5 centímetros de profundidad, y pusieron a prueba un cerdo y a 5 perros, incluidos el campeón del concurso de perros truferos del condado. Todos los animales detectaron las trufas reales y el sintético con sabor a trufa, pero ninguno halló el androstenol. En una nueva tanda de pruebas, los científicos restringieron la seducción de las trufas a una sola molécula, el sulfuro de dimetilo. Fue un estudio meticuloso, pero era improbable que desvelara toda la verdad. El olor de una trufa está formado por multitud de moléculas diferentes en movimiento, más de una centenar en trufas blancas, y unas 50 en las otras especies más populares. Estos elaborados buques requieren de mucha energía, y es improbable que hayan evolucionado a menos que tengan una finalidad. Y aún hay más. Los animales tienen gustos diferentes. Desde luego, no todas las especies de trufas son atractivas para los seres humanos, y algunos son incluso ligeramente venenosas. De las más de 1000 especies de trufas que hay en América del Norte, solo algunas, muy pocas, tienen interés culinario, y ni siquiera estas interesan a todo el mundo. Tal y como explicó Lefebvre, a mucha gente le molesta el aroma de especies que son, por otro lado, muy valiosas. El olor de algunas especies es repulsivo. Me contó el caso de Gautieria, un género que produce trufas con una pestilencia vomitiva, como a gas de cloaca o diarrea de bebé. A sus perros les encanta, pero su mujer no deja que entre con ellas en casa, ni siquiera para fines taxonómicos. Sin embargo, las trufas se envuelven de capas de atracción. Los seres humanos entrenan perros para encontrar trufas porque los cerdos se sienten tan atraídos por ellas que se las comen. Los restauradores de Nueva York y Tokio viajan a Italia para consolidar vínculos con comerciantes de trufas. Los exportadores han conseguido crear sofisticados sistemas de empaquetado para conservar las trufas en condiciones óptimas en los que se lavan, empaquetan, entregan en el aeropuerto, cruzan el planeta en avión, se recogen en otro aeropuerto, atraviesan aduanas, se vuelven a empaquetar y se distribuyen a los consumidores. Todo en 48 horas. Las trufas y las setas matsutake deben llegar frescas al plato a los 2 o 3 días de su recogida. Los aromas de trufa se forman en un proceso activo de células vivas y metabolizantes. El olor de una trufa aumenta cuando sus esporas se desarrollan y su aroma cesa cuando sus células mueren. A diferencia de algunos tipos de setas, las trufas no se pueden probar una vez secas. Son químicamente locuaces, incluso vociferantes. Parece el metabolismo y se va a parar su olor. Por esta razón, en muchos restaurantes se raya la trufa fresca sobre el plato delante del comensal. Hay pocos organismos tan ricos en persuadir a los seres humanos que se les exporte con tamaña urgencia. Nos apretujamos en el coche de Paride y llegamos a un valle por una estrecha carretera comarcal.
entre los robledos amarillos y pardos que tapizaban las colinas. Paride hablaba del tiempo y bromeaba sobre el entrenamiento de perros y los pros y los contras de trabajar con un bandido como Daniel. Al rato, torcimos por una pista de tierra y nos detuvimos. Kika salió del maletero de un salto, y caminamos por un prado hasta que nos adentramos en un bosque. Daniel ya había llegado, rondando clandestinamente con su perro. Nos contó que había otro cazador de trufa cerca y que debíamos guardar silencio. El perro de Daniel estaba desgreñado y descuidado, con ramitas enredadas en sus rizos. No tenía nombre, aunque Parid había oído a Daniel llamarlo Diablo por la mañana. A diferencia de Kika, que era cariñosa, Diablo tenía una tendencia a morder y a gruñir. Paride me explicó el porqué. Mientras él entrenaba a sus perros como si fuera un juego, Daniel los entrenaba matándolos de hambre.